Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo un día más a nuestros encuentros en torno al libro de Marcos. Como siempre, es un placer estar con vosotros y poder compartir estos momentos especiales. El tema de hoy es una parte que tiene que ver con una explicación especial que Jesús dio sobre la parábola del sembrador que veíamos la semana anterior, el programa anterior, y como introducción, después de comentar que esa misma parábola aparece en Mateo y aparece en Lucas, ¿eh? Debemos de recordar, ¿eh? Ya que es la forma que ellos utilizaban, la forma que tenían de sembrar en la época es muy diferente a la nuestra y a veces pues nos sorprenden ciertas cosas, pero simplemente porque están escritas desde otra perspectiva, desde otro contexto mundial y no solamente teológico, sino también existencial y vivencial. Recordar que primeramente se echaba la semilla y después se metían los animales con las cuchillas de los arados y cada una de las semillas pues caían en los diferentes terrenos. Marcos capítulo 4, versículo 13 les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? Recordad que nos encontramos en la parte más privada, como maestro, los discípulos, que están ya al finalizar el día, la multitud ya se ha ido a sus hogares y ahora es el momento de la reflexión, de esa lección nocturna, solos, Jesús, como maestro, como pedagogo, como rabino, con los discípulos, preparándolos para, como hemos dicho ya anteriormente también, para su marcha, es decir, para cuando se quedasen solos y tuviesen que llevar las enseñanzas del maestro pues a las diferentes partes que ellos lo llevaron. ¿No habéis entendido esta parábola? Recordad que la palabra parábola pues es refrán, es semejanza, es decir, ya hemos definido de alguna manera con varias formas. ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. De las figuras de la parábola ahora da paso a una explicación. Seguimos en el círculo más íntimo de Jesús como maestro y sus discípulos. Jesús les dice, conoceréis. Y fijaos, el término que se utiliza en el Evangelio es un término muy curioso y además con una profundidad importante que se establecía entre maestro y alumnos. Significa llegar a conocer por medio de un proceso de observación y experiencia. Es decir, no solamente intelectual, porque para eso hay otro término que también aparece en Marcos, pero en otro lugar. Con lo cual Jesús les dice, conoceréis por medio de un proceso de observación y de experimentación. Con lo cual, Jesús les está abriendo la puerta a esa enseñanza especial, pero también a que se conviertan en maestros, que vayan ya aprendiendo para poder enseñarles a otros. A partir de este momento, Jesús da comienzo a la explicación de la parábola. Pero antes, comenta, el sembrador siembra la palabra. Y fijaos, el término que eh, aparece aquí es un término muy especial en los evangelios, pero sobre todo en Juan. Es el término que todos conocéis de Juan 1.1, en el principio era el verbo, logos, ¿vale? Sí, literalmente dice, el sembrador siembra sobre el logos, es decir, sobre lo que Jesús está diciendo, el sembrador siembra lo que yo os he enseñado, lo que yo os he dicho, lo que yo he vivido, lo que yo estoy viviendo con vosotros. Con lo cual no se refiere a un texto escrito, ya que en el momento que Jesús está hablando no había escritura, me refiero de los evangelios, sino que está hablando a lo que era su vida, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, que vendrían en el futuro. Por lo tanto, Jesús dice, esa semilla de la parábola anterior, ahora yo le voy a poner nombre para que vosotros, los más íntimos, entendáis. Literalmente dirá, el sembrador siembra, sembrarse semillas, al logos, es decir, a la segunda persona de la deidad, hecho ser humano. El texto no hace alusión al contenido de las palabras de Jesús, sino a él mismo, por el simple hecho de que ya sabéis,
como acabamos de decir, que todavía no había escritos. Es decir, lo que Jesús, como buena noticia, es decir, noticia de novedad, dijo sobre sí mismo. Con lo cual, imaginaros la importancia de esta interpretación. A veces confundimos, es lógico, no voy a hacer un comentario sobre ello, pero a veces confundimos que cuando la Biblia habla de palabra, se puede referir a algo que se ha dicho, se haya puesto por escrito o no, pero también se puede referir al que dice ese mensaje. Con lo cual, en esta ocasión se refiere sobre todo al Jesús histórico, es decir, al Jesús que vivió con nosotros. Y Jesús le dice, y conoceréis el valor de quién soy yo a través de un proceso de observación y experimentación. Con lo cual, entramos en el sentido más estricto de la relación personal con Dios. A Dios se le observa y se experimenta como real y trascendente en la vida del ser humano. ¿Y Jesús qué es? La palabra de Dios encarnada, es decir, el, el que dicta, el que dice la palabra encarnada, pues eso es lo que finalmente Jesús les está interpretando. Es una interpretación muy sugerente que está extraída de los términos originales y que finalmente nos ayuda no solo a creer en el Jesús de los evangelios, eh, no en nuestro medio, pero en otros, muy denostado la escritura de los evangelios, sino también el que va antes del periodo de escritura, que es el propio Jesús. Y los de junto al camino son estos. Mirad, aquí tenemos una experiencia muy bonita, que es la palabra camino. La palabra camino es muy anterior a lo que después terminó siendo el cristianismo o la palabra cristianismo. Pero cristianismo es una palabra utilizada por gentiles. No está utilizada por seguidores de Jesús, sino por paganos, porque es la, la simulación del término Christos, que significa ungido. Por lo tanto, el primer epíteto con el cual se conocieron a los seguidores de Jesús son los del camino. Por lo tanto, y los de junto al camino, estos son donde se siembra el mensaje personal que Jesús está transmitiendo. Cuando lo han oído, enseguida viene el acusador y quita el mensaje sembrado. Os acabo de decir que es un texto precioso, que trasciende una lectura simple, una lectura profunda, siempre nos va a situar en el enfoque de Jesús, el Jesús histórico, del cual hemos hablado ya en programas anteriores, pero que creo que tenemos que resucitar la idea, resucitar lógicamente, la idea de que antes de la palabra escrita está el Jesús histórico, el Jesús real. Pues fijaos, y los de junto al camino, los que cogieron una forma de relacionarse con Jesús desde el punto de vista espiritual, esa es la idea del texto, donde se siembra el mensaje, la persona, la obra del Logos, de Jesús Logos encarnado, lo que Jesús, como buena noticia, dijo de sí mismo. En la mentalidad hebrea, lo estamos comentando, el camino es sinónimo de vida religiosa. La idea parte de la experiencia de Abraham cuando se dijo que Abraham caminó con Dios. Y aquí tenemos que tener en cuenta una idea muy, muy, muy importante. Y es que caminar con alguien. Fijaos un par de textos que he extraído de esa Biblia que tenía Jesús, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a sus casas y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Dios, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahvé sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Es decir, para que se mantenga en el camino de Dios. Repito, es un sinónimo de experiencia religiosa, es un sinónimo de vivencia religiosa. Mirad, hay una idea que deberíamos de
aprender más y trabajar más. Y hay un gran grupo de creyentes en la Biblia que piensan que la primera gran parte de la Biblia es la parte de la ley y la segunda parte de la Biblia es la parte de la gracia. Cuando Jesús vino, sin que apareciera todavía, lógicamente, la religión medieval, ya existía ese germen que dio después lugar a otra tradición posterior medieval. La idea fundamental es, en la Biblia, vivir el camino junto a Dios es relacionarte y vivirlo en la vida diaria. No hay separación entre fe y obra. Es un concepto puramente artificial en la Biblia. Porque Abraham se puso a caminar. Si hubiese creído en Dios pero se queda en su casa, no hubiese alcanzado el proyecto de Dios. Por lo tal, dice, para mantenerse en el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, es decir, practicando lo que Dios establece y para que se cumpla sobre él todo cuanto el Señor ha dicho. Es necesario recordar que nunca en la Biblia hay salvación por el cumplimiento de la ley, pues la ley tiene otro valor completamente diferente. En la mentalidad hebrea, seguir a Jesús, Dios, Jesús, según el momento que estemos, es caminar juntos. Y hay un texto de Amós, capítulo 3, versículo 3, que dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Os propongo una traducción. ¿Andarán dos juntos sin fijar o designar el compromiso? Esa sería la idea del término que se utilizó en Amós. Una traducción completa sería, el texto de Amós dice literalmente, ¿andarán dos con el mismo paso sin tener una cita concertada? Esa sería una traducción palabra por palabra y ajustada. Y me parece que deberíamos de pensar un poquito en esta idea, porque Jesús va a situar semillas junto al camino y va a situar semillas en otros lugares, pero siempre con la idea de relación, de estabilidad, de conocimiento, de relación. Creo que ya no es hora de que sigamos, y me refiero a la cristiandad en general, ¿eh? Que ya no es hora de que se anteponga nada a la figura de Jesús. Y me diréis, bueno, y no es eso lo que hacemos bien. Eso no lo voy a discutir, cada uno que se evalúe a sí mismo, pero el camino es un ser real, además de origen plenamente divino y en una etapa humana. Y el Logos se hizo ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Juan 1:14. Dice, y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír lo que Jesús está diciendo, ya que Jesús es el que está contando esta parábola, por eso siempre recurrimos al primer estamento. Es decir, los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír lo que Jesús está contando sobre sí mismo, después vendrá el periodo de escritura, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Son temporales. Os añado este matiz. Son temporales. Y luego cuando llega una tribulación o persecución, por eso que Jesús ha dicho, ha hecho, enseguida se les hace tropezar. Es decir, se interrumpe el camino. Si caminar con Jesús es ir junto a Él, porque tenemos una cita concertada con Él cada día, y vivir, sentir, actuar, creer, forma parte de ese camino. ¿Qué pasa con aquellos que las semillas caen entre piedras? Son aquellos que disfrutan del mensaje sobre
la palabra sobre Jesús, sobre lo que dijo, durante un periodo muy corto. La reciben con alegría y entusiasmo, pero por poco tiempo. ¿Eh? Fijaos qué cosa más bonita. La traducción concretamente es, el término está compuesto por una preposición que significa con propósito de y tiempo. Es decir, considerándolo como una situación puntual, pero que no se extiende en el tiempo. Es una definición muy bonita de Marcos para aquellos que, por tribulación o por persecución, pues abandonaron entonces, en primer lugar, ya que estamos, repito, en el periodo del Jesús histórico, de Jesús que habla, después vendrán los escritos, ¿eh? Pero su raíz no funciona como tal por falta de profundidad y de arraigo. Pues al llegar hacia el interior la tribulación, sí, cuando te llega de forma personal, en este es un caso que debemos de pensar. No solemos pensar o no solemos enseñar a los nuevos estudiantes de la Biblia el tema de la tribulación, sino todo lo contrario, olvidando que vivimos en el periodo del exilio. Y aquí añado una idea que desconozco si Marcos pensaba en ella o no, pero que tal vez a nosotros, con todo el respeto por no estar en el contexto, nos pueda servir. En Daniel capítulo 2, versículo 38 dice, donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Estamos hablando de Nabucodonosor, pero eso va a llegar hasta el final de la historia. No siempre nos preparamos para la tribulación. ¿eh? Y eso creo que a veces mm, hace que personas se debiliten antes de que la raíz de la persona de Jesús y el mensaje de Jesús haya calado profundamente en su vida. ¿eh? Y Jesús continúa diciendo, y otros son los sembrados entre espinos. Estos son los que han oído lo que estoy diciendo, pero los afanes de la vida presente, el engaño de la riqueza, la codicia de las demás cosas, entre tanto, ahogan lo que digo, lo que soy, lo que hago, y llegan a ser infortunos. Y otras, ¿eh? de la misma naturaleza. Es decir, fijaos, aquí hay un pequeño detalle que me gustaría comentar con vosotros porque me parece relevante. Hemos dicho ya que no son semillas diferentes, son las mismas semillas. Y aquí lo especifica literalmente. Es decir, cuando pone y otras, el término que utiliza es de la misma naturaleza. Son iguales que las anteriores. Con lo cual, el problema no es Jesús. El problema no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es igual para todo el mundo. Y ahora que está escrito, está mucho más fijado en los 4 evangelios. Son sembrados entre espinos. Es decir, son los que escuchan sobre el logos. Pero las circunstancias de la vida tienen más fuerza que la figura histórica de Jesús en sus vidas. Jesús explica que son aquellos que los afanes de la vida, es decir, opresión, aflicción, tribulación, exactamente, el engaño, la codicia terminan ahogando, es decir, amontonarse, asfixiarse, agolparse, presionar la importancia de Jesús en su vida y llegan a estar sin productividad. Sería infructuosos, inútil, improductivo. Es decir, han tenido una relación muy, muy simple, muy, muy rápida. No ha llegado a consolidar. Pero los que son sembrados ¿eh? en buena tierra son aquellos que oyen, y repito, en primer lugar a los que están escuchando a Jesús, la reciben y la hacen suya.
Y aquí, como decíamos anteriormente, el 30-60 y 1-100 es un simbolismo, lógicamente. Es decir, es simplemente la diferencia con los que no han tenido fruto. Estamos en la parábola. El último de los terrenos es identificado como buena tierra, es decir, bueno, útil, sin defecto, fino. Todo eso se puede traducir el término buena. ¿eh? Son los que asimilan la autopredicación de Jesús y de su reino. Y todo esto es como primeros escuchantes de Jesús. A partir de los escritos, lógicamente, entramos todas las generaciones posteriores. Y una pequeña parábola, como segunda del día de hoy, ¿eh? Otra parábola, una lámpara debajo del Celemín. Dos microsecciones, 4, 21, 23, 4, 24 y 25. También les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? Fijaos, la situación de esta parábola, aquí la lámpara es el sinónimo de la semilla, es decir, de la palabra de Jesús. Entonces, ¿acaso al recibir ese mensaje que estáis recibiendo en primera persona, es para esconderlo? ¿Es para meterlo debajo de la cama? Y aquí se está dirigiendo directamente a los discípulos. Y por extensión, la pregunta que yo me hago y que, si me permitís, comparto con vosotros, ¿qué hago yo con el mensaje de Jesús? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? Dice Jesús, hace una extrapolación del valor de su nacimiento, vida y obra, no solamente simbolizada por la semilla, sino como luz que ilumina la vida del creyente. Y fijaos qué detalle más bonito, sacado de la época, el almud o celemín, son palabras que aparecen en la Biblia, significa cesta de medir o medida patrón para pesar los cereales. Y Jesús dice, si vais a pesar el fruto de la tierra, si no lo tenéis bien iluminado, Jesús está poniendo siempre el ejemplo, no vais a saber ver la medida. ¿eh? Entonces, el almud es esa cierta medida con la cual incluso los fariseos sacaban las cantidades para diezmar, por ejemplo. ¿eh? Aunque las semillas no se diezmaban, pero ellos sí que lo hacían. Con lo cual, estamos hablando de una medida estándar, de una capacidad estándar. Cesta de medir, patrón, para pesar los cereales. Jesús les dice que si tienen que hacer una medida de grano, necesitan la luz y no pueden esconderla. Veis que Jesús está formando especialmente a sus discípulos de cara a esa preparación que necesitarían el día que Jesús faltase. Y es necesario que hagamos una extrapolación. Nosotros estamos más sujetos a un texto, no estábamos allí, pero sigue siendo exactamente lo mismo. El sembrador es el mismo, el mensaje es el mismo y los diferentes terrenos son formas de caminar junto a Jesús. Eso debió ser la lección espiritual que Jesús esperaba que sus discípulos hubiesen aprendido con estos textos. Y les decía, daos cuenta de lo que oís. Con la medida que medís, os será medido y os será añadido. ¿Veis? Seguimos con el concepto de la medida. Si engañáis en el peso, pues lógicamente seréis identificados como falsedores o falsedad en el peso. Porque el que tiene le será dado y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Veis que es un resumen, son dos refranes, dos
Jesús resume todo en su contenido con dos refranes. La palabra refrán en la Biblia es más alta, significa proverbio, más que el refrán actual. Jesús plantea la idea de una espera que sea útil, paciencia en la vida del creyente. Con lo cual, a modo de conclusión, eh, les dice a los discípulos, ¿sois conscientes de lo que estáis escuchando? ¿Sois conscientes del valor de la parábola que os he contado? En vuestro hacer cuando yo me marche, encontraréis terrenos diferenciados como los hemos aprendido de la parábola. El sembrador es el mismo, la semilla es la misma, de la misma naturaleza, pero el terreno siempre es una opción personal. Y creo que lo que Jesús les estaba enseñando es que lo importante es el mensaje a transmitir, no la respuesta de la persona, aún teniendo cuidado, siendo cuidadosos de dar un mensaje que puedan entender y comprender. A veces nos preocupa mucho el resultado. Y no digo que no nos importe. Lo que quiero decir es que no tenemos dominio sobre el corazón o la mente, que finalmente es ello, del que escucha el mensaje de Jesús. Los discípulos tenían que prepararse después de escuchar la parábola para encontrarse con todos los tipos de terrenos. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos. Si hemos comprendido el mensaje, si hemos comprendido tanto al ser que dijo lo que dijo, por medio de su palabra, hablando de sí mismo, de su obra, de su nacimiento, de todo lo que realizaría en favor del ser humano, si hemos comprendido eso, ¿cuál es la misión del discípulo después del fallecimiento del maestro? Formar sus propios discípulos. De forma que, según el pensamiento de los grandes filósofos griegos, que finalmente viene de ahí, las escuelas no morían en el tiempo mientras quedasen discípulos de los discípulos. Y tú y yo somos un discípulo de los discípulos. Con lo cual, mientras haya alguien en el mundo que haya escuchado, haya conocido a través de los escritos, en nuestro caso, al autor de esa palabra, al que nos explicó su ministerio, el reino, su segunda venida, todo el mensaje de salvación, mientras haya un discípulo de los discípulos que lleve ese mensaje, el mensaje no ha muerto. Los mensajes filosóficos de la época desaparecían cuando morían los alumnos de ese maestro. Y lo mismo pasa para nosotros. Mientras haya un solo discípulo, seguidor de un maestro, que sea capaz de transmitir la belleza del personaje histórico con su mensaje, el mensaje sigue vivo. Y Jesús seguirá vivo en la mente de las personas que vayan recibiendo el mensaje y la enseñanza del Evangelio. Es un mensaje precioso que nos ayuda sin ninguna duda a recapacitar. ¿Somos discípulos de Jesús? Somos los que hemos dado buen fruto, los que hemos caminado en una cita señalada con Jesús. Y eso se muestra en este contexto, en seguir transmitiendo el mensaje en busca de nuevos discípulos, para que siga vivo y presente socialmente hasta que aparezca en las nubes de los cielos. Y esa es la misión que Jesús les enseñó a sus discípulos aquella noche, después de la multitud, después de haberse montado en la barca, haberse retirado de la orilla para poder hablar a toda esa multitud. Pero acaba el día con un mensaje personal para los que más cerca estaban de él. Y yo estoy convencido de que tú eres uno de los que están cerca de ese mensaje del Jesús histórico, que tanto bien necesita este mundo, que les enseñemos
y les expliquemos. Que el Señor os bendiga.